Muy buenos días, mis hermanos. Reciban un caluroso saludo. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes, poderles compartir la palabra de Dios, poderles llevar una palabra que nos edifique y que cada día nos acerque más al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Esta enseñanza tiene el título El peligro del orgullo. Recuerde que estamos con el libro de los Proverbios. Los Proverbios fue un libro escrito por Salomón, el rey David, y en estos proverbios encontramos sabiduría de lo alto. Recuerden que el título para el devocional en este día es El peligro del orgullo. ¿Dónde lo encontramos? Proverbios 16, versículo 18. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es el camino a la destrucción, pero la humildad abre la puerta a la gracia de Dios. ¿Has conocido a alguien que cayó por su orgullo? Este versículo nos enseña una verdad eterna. El orgullo nos aleja de Dios y lleva al fracaso. La humildad, en cambio, nos protege y nos mantiene en su voluntad. Número 1. El orgullo es la raíz de la caída. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y miremos qué es definición de soberbia. Un sentimiento de autosuficiencia donde una persona confía más en sí misma que en Dios. El peligro del orgullo. El orgullo ciega, endurece el corazón y nos hace ignorar las advertencias de Dios y de otros. El ejemplo, recuerdan a Lucifer. Su orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios y ser expulsado del cielo. ¿Dónde lo vemos? En Isaías 14, versículos 12 y 15. Pero también lo encontramos en la palabra del Señor con el faraón de Egipto. Su soberbia lo llevó a resistir a Dios y terminar en derrota. ¿Dónde lo encontramos? En Éxodo, capítulo 14, versículo 28. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Examina tu corazón. Hay áreas donde estás confiando más en ti mismo que en Dios. Punto número 2. La altivez lleva a la caída. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Altivez de espíritu es una actitud de superioridad hacia los demás y hacia Dios. Y esto trae consecuencias. La altivez trae consecuencias como la ruina espiritual. Lo encontramos en Proverbios 11:2. Pero también trae relaciones rotas. Y también distancia de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. O el ejemplo bíblico lo encontramos con el rey Nabucodonosor. Se enorgulleció de su poder, pero fue humillado por Dios hasta que reconoció su soberanía. Lo vemos en Daniel 4, versículo 28 y versículo 37. Y punto número 3, el camino de la humildad. La humildad es la clave para evitar la caída. Tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. También tenemos que valorar a los demás como superiores a nosotros mismos. Lo vemos en Filipenses 2, 3 al 4. También debemos buscar la guía y la corrección de Dios con un corazón humilde. El ejemplo de la humildad
lo tenemos muy marcado con Jesús. Nuestro Señor Jesús, quien siendo Dios se humilló a sí mismo y fue exaltado. Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Hermanos míos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Pidamos a Dios que Él nos ayude a cultivar un corazón humilde y a rechazar el orgullo en todas sus formas. La conclusión para este devocional, para este mensaje final: el orgullo siempre lleva a la ruina, pero la humildad atrae la bendición de Dios. No permitas que el orgullo te aparte del propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el llamado? Examina tu corazón, busca la guía de Dios y decide vivir con humildad. Mis hermanos, todo aquel que dice que es humilde es el más soberbio. Tenemos que reconocer que nosotros tenemos una condición caída. Esa condición nos lleva a ser arrogantes y soberbios. Así que en oración debemos pedirle a Dios que Él nos haga libre a través de nuestro Señor Jesucristo y que nos llene de su gracia para nosotros poder caminar en humildad. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Recuerden el versículo para este devocional, este proverbio, un proverbio que me ha tenido pensando durante varios meses, semanas, y es: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de una persona ser quebrantada es porque es soberbia, y Dios tiene que quebrantar al soberbio, porque la soberbia es el camino a la destrucción. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús y espero que este devocional toque tu corazón, porque la palabra de Dios no se devolverá vacía, sino cumplirá el propósito con el cual es enviada. Bendiciones.